tal? Ya estáis aquí, ¿eh? No se hacen sin mí. Si no, te invito a tomar un orujo, bandido. Qué bien comimos al mediodía, ¿eh? ¡Hombre! ¡Capulilla! No. Mira, llegamos y dijimos, ponnos un poquito de marisco. Cuando yo vi salir el centollo, dije, ¡no me comas! O sea, nunca habíamos con algo tan grande. ¿Verdad? Las patas eran así, en serio, ¿eh? Y así. Eran como salchichones. ¿Cierto? ¿Eh? Mira, eran dinosaurios. No, en serio, mira, nos pusieron un centollo que, de verdad, no exagero, era lo más grande que yo he visto en mi vida. Miento, nos pusieron 3 centollos. Nos pusieron 3. Luego nos pusieron que parece Masterchef. Luego nos pusieron unos mejillones, también. Luego nos pusieron ¿cómo se llama aquí las? No, almejas no. Porque es redonda, no. Como los camarones. ¿Se llama camarón aquí también? Bueno, nos pusieron unos camarones y después nos pusieron unas cigalas. Y dijimos, y como es un tipo al que conocemos desde hace tiempo y siempre lo queremos pillar en un renuncio, cada vez lo avisamos con menos tiempo, a ver si es que porque sabe que venimos, y hoy lo avisamos con 1 hora antes solo. Dijimos, vamos para allá. Y dice, vénganse. Vendidos. Digo, vale, y vamos para allá. Y mira, nos puso todo eso y ya dijimos, bueno, en la comida no lo vamos a pillar. Digo, ¿qué tienes de postre? Y dice, flan de coco, flan de café, flan de... La lista más larga de flanes que yo vi en mi vida. Y le dije, pon un trocito de cada. Y fuimos buscando pacientemente, juro, a encontrar el fallo del tipo. Imposible. Y ya los chicos que beben, porque yo no bebo nada, porque si me bebo algo, acabo en 2 segundos, me emborracho. Y ellos que fueron más fuertes, dijeron, ¿tú no? ¿Tampoco? Que no, tú tampoco bebes, ¿verdad? Por eso me traigan. Bueno, entonces, y ellos salieron y pidieron, dice, danos algo que hagas tú. Con la intención de pillar. Y me saca el tipo y dice, pues yo hago este orujo. Me gustó hasta a mí. Era, de verdad, qué maravilla. No nos llevamos comisión ni nada, ¿eh? Bueno, vamos a cantar. Vamos a seguir cantando, porque para eso estamos aquí, no para decir lo que hemos comido. Ese viento, ese sube de todo lo que siento. Es la arena, es el sentimiento, es la tinta que roba el silencio. Es el aire de puntillas, es la calma cogiendo carrerilla. Es el sabor de lo pequeño.